La palabra de Dios es real. Y el Señor me ha llevado en este tiempo a estudiar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro verdaderamente increíble porque narra cómo comenzó la iglesia, cómo comenzó esto de lo cual tú y yo somos parte. El libro de Hechos en el capítulo 1, en el versículo 8, dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante que la palabra comienza diciendo: pero recibiréis poder. En el momento en el cual el Señor había partido, en el momento en el cual había de pronto un poco de incertidumbre, Jesús les dice a los discípulos: pero recibiréis poder. Este es un tiempo en el cual vamos a recibir el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos de lo que el Señor quiere hacer. En ese momento, cuando comenzó la iglesia, comenzó gracias a que ellos tenían las enseñanzas de Jesús, tenían el testimonio de que Jesús había resucitado, pero también tenían al Espíritu Santo. Cuando estas tres cosas se unieron, juntamente con la fe de los apóstoles, juntamente con ese deseo que ellos tenían, cosas sobrenaturales comenzaron a suceder, aún en el momento de la persecución, aún en el momento difícil, en donde aún de pronto era complicado para ellos o difícil reunirse. El Señor les pone en el corazón comenzar lo que es la iglesia, y la iglesia comienza con el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de Hechos, y termina ese capítulo narrando lo que sucede cuando el Espíritu Santo está allí. Capítulo 2, el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una fe sobrenatural? La fe y el poder que hay en la iglesia es que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y vivimos por encima de las circunstancias. Mientras muchas personas están en el temor, dice allí que sobrevino temor a toda persona. Había temor, eso era lo normal. Pero ¿qué pasó? Los apóstoles, esa primera iglesia, dice que vivían en otra dimensión, la dimensión de las maravillas, los señales, los milagros. Eso era lo que sucedía a través de los discípulos. Yo te animo a que en este tiempo tú puedas entrar en esa dimensión. En esa dimensión comienzas a experimentar lo sobrenatural de Dios, la provisión sobrenatural, la paz sobrenatural. Muchas personas en este tiempo ponen las noticias y están constantemente viéndolas. Pero ¿qué tal si nosotros nos determinamos a escuchar las buenas noticias de la palabra de Dios? De pronto no te quedes allí viendo simplemente lo que dice el mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer esa iglesia de Hechos de los Apóstoles, en donde la iglesia tenía el poder. Nosotros somos llamados a ser personas que vivan por encima de las circunstancias. Mientras, como lo decía, todo el mundo vivía en temor, los apóstoles estaban en otra dimensión, que era la dimensión de las maravillas y de las señales. Hacían milagros. Versículo siguiente, el versículo 44, dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Creo que en este tiempo nosotros debemos ser conocidos como esa iglesia que es generosa. Tú debes ser conocido como la persona que tiene un corazón de generosidad. Vas a ser generoso, y creo que en esto es probada la generosidad. Es fácil de pronto, o es más fácil dar cuando tú tienes en abundancia, pero es más difícil dar cuando lo que tenemos
es limitado. Cuando de pronto hay incertidumbre, es de pronto demanda más fe, demanda más compromiso, demanda de pronto salir de nuestra zona de confort. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. ¿Qué tal si tú te propones a ser una persona que da en ese nivel de fe? Mientras las personas que viven en temor están tratando de retener, nosotros que vivimos en el nivel de las maravillas, que vivimos en el nivel de las señales, vamos a ser esas personas que somos generosas. Y te reto a que tú seas generoso con las personas que están a tu alrededor, que tú seas generoso con las personas que no solo con tu familia, sino las personas que de pronto viven en el mismo conjunto tuyo. Si tú ves de pronto que hay un anciano que vive en tu conjunto, es un vecino tuyo, ¿qué tal si tú te ofreces a hacer luz en medio de las tinieblas? ¿Qué tal si tú te ofreces a ser esa persona que simplemente va y le lleva algo, le comparte algo de mercado, algo que tú tengas? Si ves una necesidad en alguna persona que hace parte de tu célula, ¿qué tal si miras cómo la pueden suplir? ¿Qué tal si se unen por células y miran de pronto qué pueden ayudar, qué pueden contribuir el uno al otro? En estos tiempos es donde necesitamos como iglesia unirnos en oración, pero también en acción. ¿Qué hicieron los discípulos? Empezaron a suplir las necesidades los unos de los otros. En eso las personas van a conocer, en que tú siembres a las personas que están a tu alrededor. Eso es vivir en el nivel de los milagros. Mientras hay temor, nosotros vamos a vivir en el nivel de la fe y tú vas a compartir, a ser generoso, la persona más generosa del mundo, porque esa es la iglesia de Jesús. Si ves una necesidad que tú puedas suplir, te reto a que lo hagas. Te reto a que sirvas a aquellas personas que en este momento de pronto lo necesitan, porque el Señor va a ver eso y se va a agradar de ti. Que el Señor vea en nosotros un corazón generoso, no un corazón que retiene, no un corazón que está pensando de una manera egoísta solamente en nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros somos conocidos por ser esas personas que damos, que somos de un nivel de generosidad sobrenatural? Mientras el mundo quiere retener, nosotros como iglesia vamos a ser conocidos por eso. Lo segundo de lo que quiero hablarte es que este es un tiempo de ser personas que viven en el nivel de la fe, pero también de la alabanza. Vamos a ser personas que damos, pero también vamos a ser personas que vivimos en el nivel de la fe, de la alabanza y de la adoración. Uno de los pasajes que más me ha llamado la atención del libro de los Hechos es el capítulo 16, porque en el capítulo 16 es donde Pablo y Silas son llevados a la cárcel después de haber predicado. Todo iba excelente para ellos, todo iba muy bien. Habían recibido a Timoteo como un nuevo discípulo, habían predicado la palabra y todo el mundo había creído, habían visto milagros, se habían sido hospedados por una hermana llamada Lidia, que se había unido a la iglesia, aquella mujer que aparentemente era una mujer que tenía mucho dinero, podía contribuir a la obra. Y después de todo esto, una joven es libre de un espíritu de adivinación, la cual era esclava de unos hombres que ganaban gracias a ese espíritu que ella tenía. Pero después de esto, Pablo y Silas son llevados a la cárcel y cuando están allí en la cárcel, los llevan a lo más profundo de la cárcel. En el versículo 25 dice, a la medianoche estaban ellos orando, adorando y cantando. Y dice que los demás presos los oían. Ha sido una palabra muy específica que el Señor me ha dado, me la dio hace un par de semanas antes aún de que todo esto se diera, y el Señor nos quiere enseñar que hay poder en la alabanza y en la adoración. Así es que tú debes ser conocido como una persona que alaba y adora a Dios con todo el corazón. Cuando estaban allí en la mitad de la noche, estaban orando y cantando. De pronto tú estás en este tiempo, estamos muchos en nuestras casas, no podemos salir, pero que este sea un tiempo de adorar a Dios con todo tu corazón. Vas a buscar tu canción, la canción de adoración, de alabanza,
que ministra tu corazón y vas a ponerla todos los días y vas a cantar tan fuerte como puedas, porque tu alabanza es esa llave. Esa alabanza de Pablo y Silas que hizo que las puertas de la cárcel se abrieran y que aquel hombre que los había llevado a la cárcel se arrodillara diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué interesante es que su primera pregunta es: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Después de que él iba a tomar su propia vida pensando que todos habían escapado, lo que él dice es: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Esta situación que estamos viviendo, esta medianoche por la cual estamos pasando, de pronto hay oscuridad, incertidumbre. Dios va a usar tu alabanza, Dios va a usar tu oración, Dios va a usar lo que tú hagas, tu adoración lo va a usar para que otras personas conozcan de ti. Este mismo carcelero que los había golpeado, aquellas mismas personas, este hombre en esa misma hora, dice la palabra, los llevó a su casa, sanó sus heridas, y no solo esto, sino que juntamente con toda su familia creyó en Dios, se bautizó, y después de esto todos los que estaban allí conocieron que había un Dios poderoso. Las personas van a conocer que en nosotros hay un Dios real, hay un Dios vivo, y así el Señor se va a glorificar en medio de esta situación. A la medianoche tú vas a estar adorando y glorificando a Dios. A la medianoche tú vas a poner música de adoración, de alabanza, vas a apagar las noticias y vas a ponerte en sintonía con las noticias de Dios y vas a decir: Señor, guíame, ¿qué es lo que yo debo hacer? Para este tiempo debemos ser, como les decía, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Dar y adorar. Dar al necesitado y adorar. Si tú puedes ser voluntario en algún área, ayudar a alguna persona, hazlo. Si tú puedes servir a alguien, hazlo, porque en eso conocerán que somos hijos de Dios. Y número 2, alaba y adora a Dios en todo momento. Enséñale a tu familia a adorar a Dios. Enséñale a tus hijos, pequeños, grandes, enséñales a adorar a Dios. Únanse como familia, adoren a Dios, música de alabanza, de adoración a Él, porque eso hace que las cadenas se rompan y que las puertas se abran. La alabanza es tu llave. La alabanza es la llave que puede abrir cualquier puerta. Y si de pronto hay incertidumbre, la alabanza será lo que te va a mantener a ti fundamentado. Te va a mantener firme en la fe y en la roca que es Jesús. Y quisiera cerrar este tiempo orando y que todos nos unamos en oración, pidiéndole al Señor que este sea un momento, que este sea un tiempo en donde Él se glorifique en medio nuestro, que Él pueda abrir las puertas de la cárcel, que Él pueda también traer libertad a aquellas personas que en este momento se sienten oprimidas, de pronto están pasando por un momento difícil de desesperación, que la alabanza sea nuestra llave. También que tú seas esa persona generosa. Oremos pidiéndole al Señor por esto. Señor, hoy te damos gracias por cada persona que en este momento está unida a esta transmisión en vivo. Pedimos que tu mano esté sobre ellos. Señor, hoy pedimos que este sea un tiempo en el cual tu presencia, Señor, se glorifique sobre cada persona. Señor, que este sea un tiempo, Señor, en donde tu mano esté, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por aquella persona, Señor, que en este momento está en necesidad. Hoy pedimos, Señor, abre las ventanas de los cielos sobre ellos. Señor, llena cada hogar, cada casa con tu presencia. Señor, así como lo hiciste en el aposento alto, en donde ese lugar fue lleno del Espíritu Santo. Señor, que así ese lugar, esas casas, cada sala, cada lugar en donde están reunidos orando, se llene de tu presencia. Y Señor, que podamos ser esa iglesia, Señor, que sea generosa, que podamos ser esa iglesia, Señor, que vive por encima del temor, vive en el nivel de la fe. Señor, que podamos ser esos siervos tuyos, que podamos servir a aquella persona que lo necesita. Señor, danos esa gracia, Señor, para poder adorarte en medio de cualquier circunstancia. Danos esa unción, Señor, para descubrir el poder que hay en la adoración y en la alabanza. En el nombre de Jesús. Señor,
Hoy te pedimos, Señor, que a medida que te adoramos, a medida que te alabamos, Señor, las cadenas se rompan. Señor, que a medida que te adoramos, Señor, Padre Celestial, tú pongas un cerco de protección alrededor de nuestras casas y, Señor, que el enemigo no pueda tocar. Señor, que el temor no pueda tocarnos, que la enfermedad ni plaga pueda tocar nuestras casas, nuestros hogares y nuestras familias. En el nombre de Jesús, Señor, y hoy oramos, Señor, para que a medida que te adoramos, Señor, tu presencia venga y llene nuestra vida. Tu presencia venga, Señor, con un poder especial para llenarnos de fe. Así como Pablo y Silas estaban en la mitad de la noche, pero en medio de eso empezaron a orar y los que estaban allí con ellos, los presos que estaban allí, los comenzaron a oír. Señor, estoy seguro que tú usarás nuestra alabanza y nuestra adoración para que los vecinos conozcan quiénes somos nosotros, Señor, porque nosotros hemos creído en ti y ellos también van a creer en ti, Señor. Gracias a nuestra alabanza, a nuestra adoración, a la fe que tú estás poniendo en nuestro corazón. Señor, hoy pido que tú pongas fe sobrenatural en cada persona que está conectada a esta transmisión. Que tú pongas una fe, Señor, que vaya por encima de las circunstancias, que venza cualquier temor en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.